Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio con la clase de esta semana, que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Estamos en el módulo 5, procesos industriales, y esta sería nuestra semana número 3. Lo que estuvimos revisando la semana pasada fue todo lo que significa, cómo se realiza, los diferentes tipos de diagramas. Estuvimos revisando lo que son los diagramas de procesos productivos, procesos de operación, de flujo de proceso, de flujo o flujograma, y también bimanual. Vimos las diferencias, vimos las aplicaciones y la importancia también. Y esta semana lo que vamos a continuar es con diferentes tipos de diagramas adicionales que también se usan en la industria médica. Y vamos a comenzar con el diagrama de procesos de flujo cruzado o de carriles. Este diagrama utiliza o organiza secuencialmente los pasos de un proceso productivo, solo que los divide en carriles horizontales o verticales. Y esto es para representar un responsable, un actor o un departamento. Se puede colocar cualquier tipo de estos, o sea, ya sea la persona que realiza ese proceso o también las áreas. Y clarifica también responsabilidades, ayuda a mejorar la comunicación y también a detectar cuellos de botella. ¿Por qué? Porque muestra las áreas o los responsables que realizan cada uno de esos procesos o de esas tareas también. Aquí vemos un ejemplo. Ese es el diagrama de carriles o de un proceso de ventas. Y como pueden ver, esto donde dice clientes, ventas, stocks y finanzas, esos son los responsables de esos tipos de esas tareas específicas. Entonces, podemos decir que el cliente va a realizar un pedido de un producto y luego ventas va a recibir ese pedido, va a confirmar si se recibió. Y luego, en la parte de stocks, comprueban si se tiene inventario, si se revisa si el producto está en el stock y si está o no está. Entonces, Finanza verifica la tarjeta de crédito, valida la tarjeta y luego Finanzas lo vuelve otra vez a ventas. Ese pedido lo devuelve con toda la verificación de la tarjeta y entonces cancelan el pedido. Si no tienen la tarjeta de crédito, ¿verdad? Si no tienen el producto también. Y si sí lo tienen, entonces tramitan el pedido y luego lo pasan otra vez a stocks para que ellos entreguen el pedido. Y entonces, a partir de este departamento de stocks o de inventarios, ya se finaliza y se entrega al cliente. Entonces, como pueden ver, vienen los responsables de cada una de esas áreas o de cada una de esas actividades más bien. Y entonces así se puede ver la responsabilidad de cada uno, qué áreas hace, qué cosas y cuáles son esas actividades específicas. Aquí tenemos un ejemplo de una plantilla de diagrama de carril, de mapa de flujo de valor para Excel. Pero ustedes lo pueden hacer en cualquier tipo de sistema, puede ser también incluso Word, mientras se realicen los carriles. Y como pueden ver, lo que les comenté que si era horizontal o vertical, aquí vemos el ejemplo de uno vertical. Lo vemos también por quién realiza la acción o qué departamento realiza esas actividades y lo vemos por semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, incluso es más sencillo ver quién lo realiza y qué día se realiza cada actividad. Y esto es precisamente para lo que se utiliza un diagrama de carril, para ver esas responsabilidades e incluso podemos verlo también por días, como lo ven en el ejemplo. ¿Y cuáles son sus beneficios? Hay mayor claridad porque define quién hace qué y cuándo hace esa actividad. Identifica cuellos de botella y brechas de comunicación, porque hay ocasiones donde ustedes pueden ver que hay un proceso que viene de un departamento, va a otro departamento, vuelve a ese otro departamento, se devuelve otra vez y así está. Entonces ahí es donde se nota que hay una mala comunicación, hay un flujo ineficiente. ¿Por qué? Porque un mismo proceso, un mismo producto, tiene que devolverse varias veces a que un departamento realice alguna actividad. Y también en la parte de la eficiencia visualiza interacciones interfuncionales, que es lo que les indicaba, como que hay un proceso
hay una actividad que pasa de un departamento a otro y después algo le tienen que hacer a ese producto, hablando de un producto, digamos, o puede ser un servicio, o puede ser cualquier tipo de flujo, de proceso, pero tienen que devolverlo nuevamente. Y así pueden verse muchas interacciones que son ineficientes porque tienen que devolverlo a algún departamento específico. Y esta es la simbología. Tenemos este hexágono que significa preparación. Luego tenemos una operación manual, que este símbolo es el que lo indica. Indica un paso que se debe realizar de forma manual, no automáticamente. Entonces, así es como lo van a ver. Y si observan este proceso, ya podemos tener claro que es una operación manual. En el anterior es una preparación, porque aquí se indica los pasos que se preparan para el trabajo y los pasos que realmente hacen el trabajo. Es decir, si ustedes ven este símbolo, van a ver que no es una actividad en específico, sino es algo que se realiza para prepararse para una actividad. Entonces puede ser una actividad que no agregue mucho valor. Y luego aquí tenemos una entrada manual. Es una representación de una entrada manual tal como lo indica el nombre principal, que esa entrada manual puede ser de datos en un campo o paso del proceso. Y por lo general es a través del teclado o de un dispositivo. Entonces, en el proceso, tenemos un ejemplo que en el proceso de inicio de sesión, cuando se le pide al usuario que ingrese los datos manuales, entonces usualmente esto se realiza cuando tenemos sistemas, cuando tenemos incluso algún proceso donde se deben llenar diferentes documentos. Entonces, esa entrada que tiene que hacer alguna persona, algún operario, se pone en este símbolo para que cuando lo leamos sepamos que es que estamos ingresando una información o una entrada de forma manual. Y luego aquí podemos ver un proceso macro. Con base a ese proceso macro, cuando hablamos de macro es que es un proceso general. Entonces, utilizando ese proceso macro se establecen las actividades y las dependencias de los departamentos involucrados. Entonces, aquí tenemos uno donde se hace una elaboración de cotización, se recibe la orden, se fabrica y se ensambla el producto, luego se despacha e instala y por último se factura y se recibe el pago. Ahí lo vemos general. Entonces, ya para hacerlo de forma micro, para poder diagramarlo, utilizamos el diagrama de carril y ahí vemos quién hace cada actividad. Entonces ya lo vemos más detalle, vemos los diferentes departamentos, en este caso servicio al cliente, finanzas y logística. Tenemos desde inicio, donde se recibe la orden, que en la parte macro, perdón, lo vimos. Luego se informa al cliente. Y cuando se recibe la orden pasa también a finanzas. Finanzas revisa el estado de crédito y revisa si está bien o no. Y entonces, si está bien, lo pasa a logística y logística revisa las existencias. Y si no está bien, entonces informa al cliente. Y el cliente, o en la parte de servicio al cliente, se espera una solución. Pero si pueden ver, ¿ves? Hay diferentes actividades y podemos ver diferentes, podemos decir, caminos, dependiendo de los diagramas que tenemos, del proceso que tenemos, pero vemos claramente quién realiza qué actividad y cuándo algo se devuelve a un departamento, cuando alguna actividad tiene que volver al departamento porque ellos tienen que hacer algún proceso en específico. Y en este caso del ejemplo, podemos ver un almacenamiento que tenemos el símbolo del triángulo, tenemos un documento que es una emisión de una factura. Y los símbolos o los números que dicen 3, 1 y 2 es porque termina el proceso y siguen otros procesos. Entonces es para, no podemos hacer un proceso tan gigante, tenemos que dividirlo. Entonces, en el caso número 1 es que era un proceso pendiente, en el caso número 2 es un proceso de compras, es porque se revisa las existencias si está disponible, no, entonces tiene que ir al flujo, a todo el proceso de compras. Entonces ahí es donde termina en este caso el recibo de una orden y despacho porque estaríamos
entrando a otro proceso. Y en el caso del número 3 es un proceso de base de datos. Significa que si teníamos la información y en finanzas estaba todo bien, el tema del crédito, luego vimos si había existencias en en el departamento de logística, y si habían existencias, entonces se empaca y se despacha el producto, y finanzas emite la factura. Entonces se almacena la factura y esa factura va a ir a una base de datos. Y por eso es que hay un proceso, tenemos este número porque significa que incluso el proceso de base de datos es todo un proceso grande que también se tiene que mapear. ¿Cuáles son las recomendaciones para su uso? Tenemos que tener pasos lógicos, tiene que haber claridad y habilidad para comunicar una tarea. Claramente, en cualquier tipo de diagrama se tiene que ir a revisar el proceso real, se tiene que ir a apuntar todas las actividades y tener claro esas actividades también. Se simplifica el diseño y se pueden hacer arreglos cosméticos al final. Luego seguimos con la parte de Lean Manufacturing. ¿Qué significa Lean Manufacturing? En español significa manufactura esbelta. Y esta es una filosofía de gestión que se basa en el uso eficiente o inteligente de los recursos disponibles. Y también implica que se deben identificar y eliminar cualquier actividad que no agrega valor o que también le llamamos desperdicios. Entonces hay que entender cuáles son esas actividades que no agregan valor o que son desperdicios y eliminarlas por completo o minimizarlas si es el caso que no se pueden eliminar por completo. Pero primero es identificarlas. Y toda esa identificación, ese entendimiento de esas actividades que no agregan valor, habla o se trata el tema de manufactura esbelta. Luego tenemos otra metodología de gestión que combina el Lean, es decir, la reducción de desperdicios o de actividades que no agregan valor, y el Six Sigma, que es la reducción de variaciones y defectos. Y esta combinación, que es el Lean Six Sigma, lo utilizamos para optimizar la eficiencia, la calidad y la rentabilidad empresarial. ¿Y por qué vamos a hacer esto, esta eficiencia o esta mejora también? Claramente, si erradicamos y eliminamos actividades que no agregan valor o actividades que agregan variabilidad o variaciones o actividades que generan defectos, digamos, podemos decir que vamos, por supuesto, a mejorar, ¿verdad? Y el objetivo de este Lean Six Sigma, de esta metodología, es mejorar los procesos mediante esos datos, mediante esas eliminación de actividades sin valor. Y usualmente se utilizan diferentes tipos de metodología adicionales como lo que son el DMAIC, que el DMAIC es, como sus iniciales lo indican, es una metodología que se basa en actividades específicas para definir un problema, para analizar un problema, para medirlo, mejorarlo y controlarlo. Entonces, la D significa definir, la M significa medir, la A analizar, la M mejorar y la C controlar. En el caso aquí lo pueden ver que hay algunas diferencias, es porque la I en inglés es improved, entonces en español es lo mismo mejorar. Y aquí, hablando de Lean Six Sigma y hablando del Lean de manufactura esbelta, tenemos que entender que es una MUA. Hablamos anteriormente que el Lean o la manufactura esbelta busca eliminar desperdicios o actividades que no agregan valor. La MUA es precisamente eso, es un desperdicio o inutilidad. Y es cualquier actividad o proceso que consume recursos pero que no añaden valor al producto final o al servicio también final, desde la perspectiva del cliente. Entonces, ¿qué podemos decir que sí agrega valor? Una actividad que hace que el producto tenga la especificación que el cliente está buscando. Entonces, si el cliente está buscando que mi producto sea porque lo requiere, que sea de una longitud específica, porque va en alguna parte del cuerpo y en esa parte del cuerpo la longitud es tal,
Entonces, eso es una actividad que agrega valor porque está cambiando, está transformando el producto para hacerlo tal cual el cliente lo necesita. Pero si para hacer ese producto estamos teniendo un tiempo de espera o estamos almacenando material, esa es una actividad que no agrega valor al cliente. A él no le interesa, él no tiene ni idea. eh, entonces al final es una actividad que es un desperdicio, podemos decirlo. ¿Cuáles son esos tipos de muda? Tenemos sobreproducción, es cuando fabricamos de más. Tenemos transporte, que son movimientos innecesarios de materiales, cualquier tipo de material, herramientas o equipos incluso. Inventario es cuando tenemos un exceso de materia prima o producto terminado que va a ocupar espacio e incluso capital y que no es utilizado. Los tiempos de espera, por supuesto, cualquier tiempo muerto de trabajo que no está siendo productivo, que no se está utilizando para producir o para transformar ese producto o servicio, entonces es un tiempo que es una moda, es un desperdicio. Sobreprocesamientos también, si tenemos una actividad y luego tenemos que volver a hacer esa actividad, ese es un sobreprocesamiento porque es un trabajo adicional de que el cliente, de lo que el cliente requiere. También pueden ser herramientas que son demasiado complejas o que se usan herramientas demasiado complejas y, y en realidad es una tarea que es bastante sencilla. Entonces todo es de sobreprocesamiento porque no se tienen los recursos adecuados, herramientas adecuadas o porque incluso el método o el proceso como tal no está bien diseñado para que no se tenga que sobreprocesar o realizar actividades, las mismas actividades varias veces. Movimientos también, desplazos innecesarios del personal. Por ejemplo, esto es porque no se tenga una distribución correcta de la planta o que estén muy alejados de diferentes actividades. Entonces, todos esos desplazamientos innecesarios es una actividad que es un desperdicio o que es una muda. Los defectos, por supuesto. Talento no utilizado también incluso, no es tanto escuchado, pero si hay personas que tienen actividades o habilidades específicas y no son utilizadas esas actividades, también se considera un desperdicio o muda. Entonces ya vimos que es un desperdicio, elementos de producción o actividades que no agregan valor al producto. Y esos desperdicios son actividades que agregan costo y tiempo, más bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos que hay que recordar acerca del desperdicio? No es un problema, es un síntoma. Señala los problemas en el sistema y necesitamos encontrar y atacar las causas del desperdicio. Por eso decimos que no es un problema, es un síntoma. Podemos encontrar otro problema una vez que ya investiguemos y encontramos, por ejemplo, tenemos un inventario, tenemos sobreprocesamiento, como lo vimos antes. Bueno, ¿cuál es el problema en realidad? Es porque el método es incorrecto. Hay muchas actividades que están haciendo que el producto se dañe y entonces se tenga que sobreprocesar. O vemos que hay herramientas que son inadecuadas para la actividad que se está realizando, entonces el problema es la herramienta, hay que cambiar la herramienta. Por eso se dice que es un síntoma y no el problema como tal. Hay que investigar por qué tenemos ese síntoma y cuál es la causa inicial para tener ese desperdicio. Y luego tenemos otro concepto que está relacionado al Lean, el Six Sigma. Es un término japonés, el Kanban, que significa una señal visual o tarjeta. Es un sistema de gestión que utiliza señales para controlar la producción y el movimiento de materiales. Aquí muchos de los que trabajan en industria médica pueden haber escuchado ya cuando hablamos de Kanban, porque usualmente lo usamos, podríamos decir, de manera errónea o tal vez no errónea porque es parte de, pero lo escuchamos usualmente cuando tenemos algún tipo de inventario en proceso que necesitamos para que el siguiente día o el siguiente turno pueda iniciar
digamos, ese turno o ese otro día sin tener que iniciar desde cero. Entonces, se deja algún tipo de inventario pequeño para no tener que iniciar desde cero y entonces que hayan estaciones que estén a espera de, porque eso también es un desperdicio. Entonces, se utiliza ese nombre, ese tipo de inventario, pero es parte de lo que en realidad sí es el Kanban, que es una señal visual o tarjeta o un sistema de gestión de flujo de trabajo, que su objetivo es asegurar que los productos se fabriquen solo cuando existe una demanda real, eliminando el desperdicio por sobreproducción. Y en la práctica funciona como un tablero visual, donde las tareas o productos se representan con tarjetas que avanzan a través de distintas etapas. Y en este diagramita pueden ver cuáles son las reglas para tener ese Kanban. La primera es que no se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes, por supuesto. Estos procesos subsecuentes van a requerir solo lo que es necesario. Entonces, si es que necesitamos eso para iniciar ese material ya iniciado hasta cierto punto, entonces es lo necesario nada más para que la línea pueda avanzar y no tenga que esperar. La regla 3 es producir solamente la cantidad exacta requerida por proceso subsecuente, balancear la producción y es un medio para evitar especulaciones. Luego, estabilizar y racionalizar el proceso. Cuando hablamos de especulaciones es que tenemos información clara, tenemos información visual de qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos y cómo podemos continuar con esa información ya de materiales en proceso y de materiales necesarios para continuar con el proceso también. Y aquí tenemos ya cómo se puede ver un Kanban. Se puede utilizar una plantilla o un tablero y aquí es donde van a ver la diferente información. Tenemos el pendiente, cuando tenemos una tarjeta que dice pendiente, aquí podemos tener un ejemplo de revisiones de plan de proyecto, cuál es el estado, si está listo para comenzar y cuáles son los puntos. Luego por hacer, podemos decir que hay proyecciones, el estado está en espera, en curso, que son lo que tenemos pendiente o más bien lo que tenemos en proceso, cuáles son los alcances y establecimientos de las metas, las pruebas, estado, atrasado o completado. Entonces ahí vamos viendo visualmente cuántas actividades tenemos pendientes, cuántas tenemos por hacer, cuántas tenemos en curso, cuántas tenemos en pruebas y cuándo ya está completado. Entonces es como esa información visual de dónde está o cuántas incluso cantidad de unidades tenemos en cada estación, cuántas necesitamos, porque vamos a ver las cantidades. Ustedes pueden ver, tenemos diferentes colorcitos acá porque se indica cuáles que son unidades diferentes o incluso las personas que lo están realizando. Ahora bien, siguiendo con la misma línea de lo que se necesita para tener una manufactura esbelta o poder implementar esta metodología Lean, ¿verdad? De cero desperdicios o de eliminación de actividades que no agregan valor, tenemos diferentes técnicas para eso. Una de ellas es jalón de supermercado o pull system, le podemos decir. Se le llama así jalón de supermercado porque está diseñada para controlar el flujo de producción eh, entre varios procesos o entre dos procesos cuando no hay una conexión directa de flujo continuo. Es decir, no tenemos información clara de cuánto estamos fabricando, de cuántos están vendiendo, ¿verdad? Porque no es un flujo continuo necesariamente. Y el de supermercado se hace con este nombre porque utiliza esa metodología que se ve en los supermercados. Si ustedes ven en un supermercado, visualmente se puede ver si hay algo que los clientes están llevando mucho. Por ejemplo, no sé, tenemos la leche en una de los pasillos y ya cuando se ve que se está acabando, entonces se vuelve a llenar.
Esa es la metodología o la técnica de Hala, porque el cliente lo que hace es lo que le interesa, se lo va llevando y el supermercado lo que hace es nada más rellenar esos espacios o esos huecos para que siempre esté la cantidad que necesaria, porque el cliente en realidad lo que está haciendo es llevándose lo que necesita. ¿Cuándo se utiliza? Cuando un proceso o proveedor es mucho más rápido que el cliente, o sea, está produciendo mucho, entonces es mejor empezar a depender, podemos decirlo así, de lo que el cliente se está llevando, de lo que el cliente necesita en realidad. También cuando se producen lotes grandes o cuando hay un solo proveedor que abastece a múltiples líneas de producción. ¿Y cuáles son los beneficios? Evita la sobreproducción. No se fabrica nada que no haya sido consumido previamente. Así lo vemos en un supermercado. Si ya hay huecos o hay espacios vacíos es porque el cliente ya se lo llevó. Entonces digamos que ya lo consumió. Y únicamente rellenamos cuando el cliente ya se lo llevó o ya se lo consumió. Hay también un control visual porque es fácil que ver piezas faltantes, mirando esos huecos que les indiqué y estabiliza el flujo. Actúa como un regulador o amortiguador que permite que la producción siga fluyendo. Y incluso que siga fluyendo si hay variaciones en la demanda. Ahora bien, existe otro tipo de, podemos decir, diagrama, que en realidad es un mapa de cadena de valor, Value Stream Map, así se llama. Y busca también mapear las diferentes actividades, por eso se le llama mapa de cadena de valor, pero aquí se indica todo, viene la información súper detallada. Cuando hacemos un Value Stream Map, tenemos que tener clara toda la información, tenemos que cuantificar incluso, tenemos que ver tiempos de ciclo, tenemos que ver tiempos de transporte o incluso distancias de transporte. Y es una herramienta visual que es parte de la metodología Lean que ilustra todos esos pasos. Desde que se realiza los pedidos al proveedor hasta que se entrega incluso el material o el producto al cliente. Y aquí tenemos todo, se puede ver tiempos de espera, podemos ver sobreproducción, inventarios y va a mejorar también la eficiencia. Es una forma ilustrativa, en otras palabras podemos decir, de describir todos sus componentes, toda la estructura y cuáles son los actores involucrados en llevar el producto o servicio hasta el cliente final o al consumo final. Podemos decir un ejemplo que desde que el cliente hace un pedido hasta que recibe el producto incluye tiempos muertos y también incluye flujos de materiales, flujos de información, entre otros. Todo lo que podemos ver que agregue o no agregue valor para después analizarlo. ¿Cuáles son los beneficios de un mapa de valor o de un mapa de cadena de valor? Permite tener una vista rápida y también cuantitativa. Vemos que en los diagramas que vimos la semana pasada, vemos las actividades, podemos ver actividades que no agregan valor, por supuesto, por todos los símbolos, por sus significados, cuáles son esperas, cuáles son almacenamientos, etc. Pero en el mapa de cadena de valor podemos ver esos desperdicios y adicionalmente, como para poder realizar, tenemos que cuantificar también todo lo que ya les indiqué, tiempo de ciclos, tiempos de espera, distancias, todo esto. Entonces, ya podemos ver cuantitativamente qué está consumiendo más tiempo, qué tiene mayor distancia y tal vez debemos reducirla, entre otras cosas. Entonces, es un plan de implementación estratégica o un plan más bien de implementación estratégica busca hacerse esbelto y para esto también es necesario realizar un mapa de cadena de valor. Y para hacer un mapa de cadena de valor necesitamos hacer un mapeo de procesos. Y tenemos diferentes tipos de diagramas de flujo. Los vimos la semana pasada. Aquí vamos a repasar un poquito otra vez cuáles son
o cómo se realiza un mapa de proceso, porque es muy importante poder diagramar un proceso, porque a partir de la diagramación de un proceso, que es una representación visual de un proceso, podemos ver eh, diferentes actividades, podemos ver qué agrega valor, podemos ver si es eficiente, podemos ver cuellos de botella, oportunidades también de automatización cuando vemos que algo es muy manual. Todo esto, esa representación detallada del proceso nos va a ayudar a mejorar el proceso como tal. Porque vamos a ver toda esta información que ya les mencioné, más a las actividades, más responsables, más las entradas y salidas, entre otras cosas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el mapa de cadena de valor y mapa de procesos como tal? El mapa de procesos es un mapa detallado. Los mapas de procesos son, o diagrama también, podemos decir de flujo, podemos decir que es detallado porque estamos hablando de un proceso en específico. Es micro. El objetivo es documentar o mejorar procesos. ¿Y cuál es la pregunta clave para poder realizarlo? Es cómo se hace. Pero en cambio, la cadena de valor es global. Aquí vemos todo, desde el proveedor hasta el cliente final y todo lo que va en medio. Es macro. Elimina también desperdicios, ese es su objetivo principal. Y la pregunta clave para empezar a hacer una mapa de cadena de valor es dónde se pierde valor. Entonces, primero se usa el mapa de cadena de valor para detectar problemas grandes y luego el mapeo de procesos para mejorar los procesos críticos. ¿Por qué? Porque podemos decir que el mapa de valor, ya lo vimos, es macro, es global y ya si encontramos esos procesos específicos que no están agregando valor o que son demasiado, tienen un tiempo muy largo, entonces ya podemos hacer un mapeo de procesos para revisar las actividades específicas de ese proceso más pequeño y ver qué podemos hacer para mejorarlo. Entonces, donde quiera que exista un producto o un servicio, existe un flujo de valor. Y, y ese flujo de valor podemos mapearlo, podemos también diagramarlo. Lo importante es observarlo. No podemos diagramar algo si no entendemos ese flujo, si no entendemos ese proceso. Entonces, eso es lo principal. Y un flujo de valor son todas las acciones que agregan valor, por eso se llama flujo de valor. Pero también las que no agregan valor. ¿Por qué? Porque aquí vemos todo, absolutamente todo. Eh, todo esto, todas estas actividades son las que se necesitan para llevar un producto a través del flujo principal del proceso. El flujo el producto va a fluir desde la materia prima hasta el cliente y el diseño fluye desde el concepto hasta el lanzamiento. Entonces aquí vemos cuál es el flujo de valor total. Vemos que tenemos proveedores de esa materia prima, tenemos a la empresa que realiza todo su proceso y el cliente final. Y todo esto lo podemos diagramar mediante un mapeo de procesos o podemos hacer un mapeo de procesos. ¿Y por qué es importante mapear el flujo de valor? Recordemos, aquí tenemos actividades de valor y que no agregan valor, pero que son necesarias o que no necesariamente son necesarias, pero son en este momento, cuando se realiza el diagrama o cuando se hace el mapeo de flujo de valor, son utilizadas para poder llegar a ese producto final o ese servicio final. ¿Y por qué lo hacemos? Para enfocar en los sistemas en vez de pensamiento funcional, ayuda a visualizar más allá de un solo proceso simple, se puede ver el flujo, ayuda a ver más que el desperdicio. También se pueden ver acá las fuentes de ese desperdicio. Hay un lenguaje común para hablar de los procesos de manufactura. Ayuda también a la toma de decisiones. Forma la base del plan de implementación de la manufactura esbelta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener visualmente cómo es el proceso, cuál es ese flujo, cuáles son esas actividades. Y luego podemos empezar ya con las investigaciones, con la eliminación de desperdicios, etcétera, para llegar a esa manufactura esbelta que estamos buscando.
Y luego muestra la vinculación entre los flujos de información y los flujos de materiales. Todo esto también lo podemos ver mediante un mapeo de procesos. Importante entender, conocer y estar claros con lo que es un valor agregado y con lo que es un valor no agregado, o actividad que genera valor o actividad que no genera valor. Entonces, el valor agregado es lo que agrega valor real al producto. Ya vimos que por lo que el cliente paga o lo que el cliente necesita. Entonces, un subensamble, la calidad del producto, entregas a tiempo, todo eso, el cliente paga por eso, ¿verdad? Quiere que su producto esté entregado en el tiempo que se le indicó, el subensamble necesario para poder tener ese producto final y la calidad, por supuesto, ¿verdad? Para confirmar que ese producto vaya con las condiciones por las que fue diseñado. Y las actividades que no agregan valor, actividades implicadas que tienen que ocurrir para realizar el trabajo, pero que no son necesarias para que el producto final tenga todo lo necesario. Y algo que no va a pagar el cliente por ello. Por ejemplo, los ajustes, caminar, los retrabajos, las inspecciones, empacar, contar, todo esto son actividades que no agregan valor. ¿Y dónde empezamos para realizar un proceso? Tenemos que primero delimitar qué es lo que vamos a mapear. Podemos entonces buscar cuáles son las familias de productos que tengan mismas condiciones, mismo flujo, mismos procesos, podemos decir. Luego se hace un mapa del proceso actual o se diagrama el proceso actual. Luego se hace un mapa del proceso futuro y por último se hace un plan de trabajo para obtener ese plan de proceso futuro. Entonces aquí lo vamos a ver a detalle. La familia de producto es cuando se define, o en este caso se define qué productos o servicios similares se van a analizar, porque aquí es donde delimitamos el alcance del análisis. Luego se hace el mapa de procesos actual, donde se revisa, se conoce qué es lo que se está realizando, cuáles son esas actividades que se tienen para realizar el proceso específico que se está revisando. Y aquí se incluyen todas esas actividades, desperdicios, cuellos de botella, tiempos muertos, todo. Y el mapa de proceso futuro es, una vez que usted ya está revisando ese mapa actual, entonces dice, ok, aquí tenemos este desperdicio, aquí tenemos este transporte, que es un desperdicio también, aquí tenemos este cuello de botella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a eliminar. Y aquí así es como va a quedar. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que hacer un plan de trabajo para poder eliminarlo. Claramente en un mapa futuro, nada más los eliminamos y qué bonito se ve. Pero después de eso, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer y para eso es el punto 4, un plan de trabajo. Entonces aquí se definen las acciones concretas con los responsables, con los plazos y las mejoras a implementar. Y aquí tenemos un ejemplo de en la industria de dispositivos médicos, un mapa de procesos. Y en este caso, el proceso es un proceso de fabricación de catéteres estériles de un solo uso. El enfoque es la mejora de procesos o de ese proceso específico con un mapa de procesos o cadena de valor. Entonces, en el caso ya vimos que es, voy a devolverme, catéteres estériles de un solo uso. Entonces, esta empresa que realiza catéteres estériles de un solo uso tiene diferentes familias o diferentes productos. Entonces, para poder mapear, se va a definir cuál es ese alcance, cuál es la familia que debo revisar, debo mapear. Entonces, en este caso, podemos decir que la familia son catéteres venosos estériles. ¿Por qué? ¿Por qué se selecciona este? Es una familia, porque tienen los mismos materiales, los mismos procesos, pero nada más lo único que cambia son distintas longitudes. Eso no afecta en nada el mapeo que vamos a realizar. ¿Cuáles son los criterios para elegir la familia? Lo que vimos, mismos equipos, flujo y claro, mismas normas regulatorias.
Entonces, una vez que se definió cuál es la familia, entonces se va a revisar cuál es ese proceso. Y el proceso actual, en este caso, es una recepción de materia prima, tubos conectores, una inspección de calidad de entrada, se realiza luego un corte del tubo, después se hace un ensamble manual del catéter, una inspección visual, una limpieza, el empaque primario, esterilización, empaque secundario, liberación por calidad y luego el almacenamiento y despacho. Y en ese mapeo se ven varias actividades o problemas que no agregan valor, o esas actividades que no agregan valor. Entonces tenemos altos tiempos de espera, tenemos retrabajos, tenemos inspección manual excesiva, inventarios intermedios que son elevados y también cuellos de botella. Todo esto solamente revisando ese mapa actual o diagramando ese proceso actual. Y en ese mapa de cadena de valor vemos también que el lead time o el tiempo desde que se realiza el pedido por el cliente hasta que se le entrega es bastante alto por inventarios y espera. Hay pocos procesos que agregan valor y hay un flujo discontinuo. Entonces, todo esto lo vimos haciendo una diagramación del proceso actual, ¿verdad? Digamos, hicimos el mapa, ese mapa del proceso actual. Y entonces, ya una vez que controlamos todo eso, revisamos, bueno, no controlamos, sino que identificamos esas actividades que no agregan valor o esos problemas también, entonces se realiza una propuesta de un proceso futuro, eliminando todo esto, haciendo un cambio para que tener un flujo continuo, eliminando todo este tema de los inventarios que se tenían excesivos. Se hace esa mejora y se coloca el mapa o el diagrama futuro, ¿verdad? Lo que queremos. Y ahora sí, ¿cuál es ese plan? Entonces, el plan en este caso podemos decir que es capacitar al personal en trabajo estandarizado, rediseñar el layout porque teníamos muchos tiempos o mucho transporte o mucho flujo, ¿verdad? De las personas. Se actualiza el procedimiento, el SOP, que ese sería el principal o el general. Se validan cambios según la normativa, o sea, se realizan validación de equipos, validaciones generales de procesos y luego se implementan indicadores, lead time, retrabajos, OEG, todo esto como parte de ese plan de trabajo. Entonces, ya con esto vamos a tener como resultado un plan concreto con responsables y fechas alineado a calidad, regulación y eficiencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión aplicada a dispositivos médicos? Realizar un mapeo de procesos desde el alcance hasta el proceso, el mapeo actual y el proceso y el mapeo futuro, tomando en cuenta el plan de trabajo para tener ese diagrama futuro, ese proceso futuro, eh, va a mejorar la eficiencia sin violar requisitos regulatorios, identificar desperdicios ocultos, reducir tiempos de entrega, aumentar la confiabilidad y trazabilidad y mantener el enfoque en la seguridad del paciente. Entonces, en resumen, el ejemplo que vimos de fabricación de catéteres estériles de un solo uso representa un método estructurado para analizar y mejorar procesos productivos, que en este caso es utilizado el ejemplo en empresas de dispositivos médicos. En este caso era una empresa de dispositivos médicos. Ahora bien, para hacer un mapa de cadena de valor también tenemos diferentes símbolos que vamos a ver a detalle. Tenemos el símbolo de materiales, que es un proceso de manufactura, significa área de flujo continuo y todos los procesos deben ser etiquetados. Y se usa también para representar departamentos como control de producción. Luego, el otro símbolo, el primero ya lo vimos, que es el flujo de manufactura, o un proceso de manufactura. El segundo es un recurso fuera y se usa para mostrar clientes, proveedores y procesos de manufacturas que son externos. La caja de información es con varias líneas, un cuadrado con varias líneas horizontales. Se usa para documentar información relacionada a procesos de manufactura de departamentos o departamentos.
El triángulo, este es muy utilizado en otros tipos de diagramas. También significa inventario y se utiliza para conteos y tiempos que deben ser documentados, por ejemplo. El embarque de camión es un camioncito, es fácil de revisar. Se puede utilizar para documentar frecuencias de embarques. La flecha, así como la ven, en blanco y negro, movimiento de material de producción por empuje. Y se utiliza para identificar movimientos de material que son empujados por el productor, no jalados por el cliente. Es decir, ya vimos que la parte de jalado por el cliente es que vamos a realizar una actividad o vamos a fabricar o mantener, podríamos decir, si fabricar un producto y tenerlo listo para que el cliente lo tome una vez que el cliente ya lo consumió. O sea, porque el cliente lo está jalando, lo está consumiendo. Pero el de empuje es que el productor entrega la cantidad que ellos deciden, que ellos quieren. Nada más, si tiene una capacidad para fabricar 100 unidades por día, entonces esa capacidad es la que entrega. Y por eso se le llama empuje, porque es empujado por el productor. Y se representa en un mapa de cadena de valor con esta flecha. Y una flecha verde, en este caso, significa un movimiento de producto terminado al cliente. Y también muestra movimientos de materia prima y componentes de proveedores. Si estos no son empujados, pues sí. Luego símbolos de materiales o este símbolo. El primero es un supermercado, significa supermercado o jalón físico, que es jalar material del supermercado, esto es específico. Luego el tercero, podríamos decir, que es como una carretera con una flecha o dos líneas con una flecha en medio. Es una transferencia de cantidades controladas de material entre procesos en una secuencia de PEPs. Luego tenemos otros símbolos generales. Esos símbolos generales, el primero que se ve como cuando este símbolo con varias líneas puntiagudas, podemos decirlo así, es unas mejoras al proceso, un Kaizen. Entonces también eso se puede mapear como parte de un mapa de cadena de valor para ver dónde están esas mejoras o cómo se pueden visualizar esas mejoras para que se pueda visualizar más bien esas mejoras. Y luego que es un rectángulo en realidad dividido entre tres, es un inventario de seguridad. La flecha es un flujo de información manual. La flecha con esta figura que no es una recta, es un flujo de información electrónica. Luego el cuadrado, como lo pueden ver, el tercero es información. Luego este otro símbolo es el cuarto, es una producción Kanban. Esas líneas punteadas significan que es un flujo de Kanban. Y la otra es una toma de Kanban. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el primero no lo ven con esas líneas en medio y le dice al proceso qué y cuándo ser producido y autoriza hacerlo. Y en cambio, el que tiene todas estas líneas que son diagonales, dice qué y cuánto puede ser tomado y autoriza hacerlo. El primero es producido y el otro es tomado, ¿verdad? Esa es la diferencia. Luego tenemos el triángulo invertido, que es una señal de Kanban. Se utiliza para que se tenga una instrucción de producción que ordena la producción de un lote. Luego este otro es el segundo, que son varias líneas, es un poste de Kanban. Es el lugar donde el Kanban es asignado. Luego el rectángulo es una mezcla de producto y el último que son dos círculos es una secuencia de jalón. Aquí da permiso para producir tipo y cantidad predeterminado.
O sea, cuál es el tipo de material que se va a realizar o cuál es el tipo de producto que se va a realizar y la cantidad que sea necesaria. Y es por eso que yo les indicaba al inicio que cuando hablamos de Kanban, vean que es una metodología bastante grande en realidad, pero como esta metodología es utilizada para indicar cuándo producir, en qué momentos producir, eh, por estaciones incluso, entonces por eso es que cuando hablamos de inventario también se le indica a ese inventario Kanban, ¿verdad? Pero es una metodología más amplia. Y aquí lo vemos ya ese ejemplo de un Value Stream Map o un mapa de cadena de valor. Entonces vemos las flechas, vemos los símbolos, entonces ahí podemos ver si hay un proceso, si hay vamos a ver las flechas nuevamente para que recordemos, si hay un flujo de información electrónica, entonces aquí podemos ver que tenemos esta flecha que no es recta, entonces es un flujo de información electrónica. Entonces hay algo a través de sistemas o de email incluso que se está comunicando, pero que es a través de ese sistema. Y luego, como les mencionaba, entonces tenemos los procesos. Aquí tenemos almacenamientos, ¿verdad? Que tenemos el triángulo. Y tenemos los tipos de procesos. En un mapa de cadena de valor ya vimos que era global, que era macro. Pero en ese macro podemos o debemos incluso ver cuáles son esas distancias de un proceso a otro o de un lugar a otro que es parte del proceso. Y ya cada uno de esos cortes podemos ver cuál es el tiempo de ciclo, cuál es el tiempo de trabajo, cuál es la disponibilidad de los equipos. Y toda esa información se detalla en un Value Stream Map. Entonces podemos ver qué podemos mejorar, cuánto está durando cada proceso, cuáles son esos tiempos muertos incluso. ¿Por qué? Porque para hacer este Value Stream Map, que aunque sea global, tenemos que empezar con la cuantificación. Se realiza toda esa cuantificación de tiempos, de distancias, entre otros, para ver cada una de esas actividades, esa información de esas actividades. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos un flujo de información, tenemos un flujo de materiales y tenemos los diferentes procesos, sus tiempos, si se realizan 2 turnos, la cantidad de tiempo disponible para realizar esos procesos y tenemos incluso, si ustedes ven, el símbolo de mejora. Entonces ahí se puede colocar para decir que esto es necesario mejorar o que incluso o que tiene una oportunidad también de mejora, podemos decirlo. Aquí vemos otro ejemplo donde tenemos un control de producción desde el proveedor al cliente, que es diario. Los días que se realizan incluso podemos hacerlo, indicarlo en un mapa de cadena de valor, cuál es la cantidad que se realiza diaria y que se entrega al cliente. Ya vemos que son 1500 unidades. Vemos qué días el proveedor también entrega las materias primas que son necesarias y la cantidad que se realiza. En este caso se realizan 500 unidades en esos días, digamos, que ya en los días necesarios que se establezcan, porque lo que vemos que dice lunes, jueves y viernes en realidad es cuando entrega el proveedor el material, pero también lo podemos ver en el Value Stream Map cuánto se tarda en realizar esa cantidad de unidades que estamos revisando. Entonces, tenemos que el transporte puede durar entre 1 o 2 días. La cantidad, aquí tenemos 0 segundos, no necesariamente es lo correcto, porque estamos viendo que el tiempo de ciclo, en este caso es de 120 minutos, y el cambio para pasar de un proceso a otro es de 90, y se requieren esos 3 procesos. La marca, hacer una marca, hacer el montaje y hacer el envío. Todo esto para que lleguen al final la cantidad de unidades necesarias. Y tenemos tiempos de transporte, que es esto lo que vemos que dice 1 o 2 días, tenemos 2 días, tenemos 2 días. Y tenemos en la parte de abajo que dice 0 segundos, en realidad esa debería ser la cantidad o el tiempo que se utiliza
o que dura este tipo de actividades, la parte de la marca, la parte del montaje y la parte de envío. Entonces ese Value Stream Map nos va a dar todo esto. Los días que se utilizan o cantidad que tarda en transporte, cantidad que tarda en proceso. Incluso nos puede decir, ya lo vimos, los días que se realizan las entregas de materia prima y cuál es, en este caso, el flujo diario, semanal, para poder entregar esa cantidad de unidades que necesita el cliente. Y con eso ya estaríamos con la clase del día de hoy. Cualquier consulta o duda, por favor me la hacen llegar y con todo gusto las estaré atendiendo. Muy buenas noches, hasta luego.